Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Muy bien, perfecto. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos oyentes y televidentes de esto que es Contigo Siempre, el programa mediante el cual Carlos Berman Reina lleva adelante este ejercicio de participación ciudadana y también de rendición de cuentas. Y el día de hoy tenemos una edición de lujo, la 278, en esta mañana de sábado 20 de junio, mes del manavitismo. Nos acompañarán en ese sentido los legisladores. A ver, si lo reseño un instante más, ¿me permiten? Aquí está. Para leerlo con exactitud, nos acompaña la ingeniera Ana Belén Marín Aguirre, primera vocal del CAL, asambleísta por la provincia de Cotopaxi. La magíster Doris Solís Carrión, asambleísta por la provincia de La Suaya, el ingeniero Mariano Zambrano Vera, asambleísta por la provincia de Manabí. Con ellos hablaremos eminentemente del impacto de la ley de apoyo humanitario que ya cruzó la Asamblea Nacional una vez de que se trató el veto, la objeción parcial del presidente de la República y se encuentra ya para su publicación en registro oficial. De todos estos temas hablaremos el día de hoy y cómo va a impactar en la vida de los ecuatorianos. Asambleísta Carlos Berman, muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda nuestra querida provincia de Manaví, el Ecuador y el mundo entero que nos sigue a través de la red de emisoras Alianza al Desarrollo de Manaví y de la Patria en este su programa Contigo Siempre, edición 278, es decir, 278 semanas consecutivas de una permanente agenda territorial y de una permanente rendición de cuentas. Recordemos que Contigo Siempre se ha llevado a cabo desde 11 provincias del Ecuador. Como siempre, un agradecimiento a la red de emisoras, a Contigo Siempre, www.contigoSiempre.radio.com, a Radio La Voz de Manta, a Leonardo Zavala, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Rafael Falconí, Radio FB La Elegante Bahía, Fernando Ver, Radio Huancavilca de Guayaquil, al economista Clever Chica, Radio Marejada de Manta, a don Tulio Muñoz, Radio Sede Café de Jipijapa, César Legado Padre y César Legado Hijo, Radio Ovación de Machala, a don Didio Ullauri. Con Radio Ovación de Machala cubrimos gran parte del territorio orense, la provincia de La Suay, la provincia del Cañar y parte también de la provincia de Bolívar. Radio Rumba Manavita, a Wilson Ortega, con Radio Rumba Manavita cubrimos gran parte del territorio ecuatoriano. Radio Jamavisión, a José Luis Chica. Y recordemos que este programa se transmite en vivo y directo por Televisión Manavita, Canal 30, y se retransmite los días domingos de 6 a 7 de la noche. Y en nuestras redes sociales, en Twitter, @BermanEresTú, y en Facebook, @CarlosBermanReina. Y para entrar en materia, ¿le parece, asambleísta, sí, y queridos invitados en este panel, vamos a escuchar por interno lo que es un video introductorio a la temática del día de hoy. Primeras propuestas de medidas económicas del gobierno nacional previo a la pandemia. Estamos preveyendo un impacto de 2.252 millones, de los cuales por el lado de retenciones tenemos 426 millones, 220 millones por la contribución de los vehículos mayores a 20.000. Estamos computando en el caso de la contribución de los servidores públicos 226 millones de dólares. Y en el caso de los gastos, por el lado corriente, menos 845 y por el lado de inversión, menos 535. Esto suma un valor total de 2.252 millones. La Asamblea Nacional, a la espera de la llegada de la anunciada Ley Económica Urgente por parte del Presidente de la República. La Asamblea sigue a la espera del proyecto urgente en materia económica. Desde el movimiento oficialista esperan mantener esta semana una reunión con el presidente, pues no hubo una reunión previa para el anuncio de las medidas económicas. Relación directa de los temas que se van a venir, sobre todo los temas que tiene que tratar la Asamblea, para evitar que estos temas lleguen a la Asamblea sin que haya un consenso previo en la misma. Pero no hay consensos, a los oficialistas no les participaron de las decisiones. Vuelve a caer en el mismo error, sin tener siquiera
un pronunciamiento de una bancada que supuestamente estamos con el Ejecutivo. 30 días han pasado desde que se anunció enviar el proyecto económico urgente y no lo han hecho. Y con toda seguridad, de lo anunciado al país, vendrán muchos cambios. Envío del presidente Lenín Moreno de la Ley de Apoyo Humanitario, después de un mes de haber emitido el decreto ejecutivo 1017 del 16 de marzo del 2020, donde se dispone el estado de excepción nacional por el coronavirus. Y por eso he enviado el día de hoy a la Asamblea Nacional la llamada Ley Humanitaria. Su espíritu es motivar la solidaridad, que el que más tiene, más apoye al que menos tiene. Que las empresas más sólidas apoyen a las más débiles, a las más frágiles, a las que están pasando por problemas. Envío del veto por parte del presidente de la República. Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional su veto parcial al proyecto de ley humanitaria que fue aprobado el pasado 15 de mayo. El documento consta con 32 observaciones, de las que se destacan las relacionadas al ámbito laboral. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien, hemos visto esta estructura de línea del tiempo preparada por nuestra producción en torno a lo que ha sido la aplicación de medidas económicas y justamente el histórico de cómo se fue dando el abordaje de la Ley de Apoyo Humanitario. Asambleísta Carlos Berman. Sí, muchas gracias, Néstor. Y como lo habíamos anunciado, este es un tema sensible para el país. Nosotros desde hace más de 3 meses hemos venido hablando de 3 ejes. El tema sanidad, que concierne a la salud. El tema económico, que refiere a toda la parte productiva, la generación de plazas de empleo y trabajo, y la parte social, que nos preocupa sobremanera. Y cuando hablamos de la parte social, invocamos también a la democracia, que todos estos cambios deberían ser necesariamente dentro del marco de la democracia. Por eso nosotros hemos venido alrededor de más de 12, 15 programas llevando a cabo debates de altura, con propuestas de varios sectores que convergen al sector de la Asamblea, como son las diferentes bancadas, las diferentes posiciones, siempre en el marco del respeto, que el gran ganador de esta información sean nuestros conciudadanos. Y decía que nosotros hemos venido permanentemente preocupados. Si bien es cierto, estamos conscientes que vivimos un momento difícil, lo hemos dicho, hay que hablar un antes y un después del 2020, las condiciones, el mundo cambió totalmente, el Ecuador cambió toda su conformación en todos los ámbitos necesarios. Esta pandemia ha agravado mucho más ya la crisis económica que vivía el país. Yo creo que es importante, todos estamos conscientes, y desde ese punto de vista nosotros creemos que esta ley que llegó a la Asamblea Nacional, tenemos que reconocer que todos los sectores legislativos han hecho grandes esfuerzos para transformarla, para mejorarla. Creo yo que con todos los aportes, en principio era una ley eminentemente recaudatoria. Recordemos, solamente para poner en contexto, que inicialmente, lo hemos escuchado al presidente de la República y a varios actores, que en principio era de apoyo humanitario, es decir, el que más tiene, más contribuye. Pero solamente recordemos que inicialmente, como vino construida la ley, el sector laboral, es decir, tanto el trabajador público como privado, aportaba alrededor de 175 millones de dólares. Y para citar un ejemplo, el sector financiero, que en estos 2 últimos años ha ganado más de 1.500 millones de dólares. Solamente para citar, el año pasado ganó más de 640 millones. ¿Sabe cuánto iba a ser el aporte del sistema financiero? Apenas 31 millones de dólares. Esos de balance que no creíamos. A buena hora, la comisión, de los cuales aquí hay 2 miembros, tanto Doris Solís como Mariano Zambrano, son miembros de la Comisión de Desarrollo Económico que tuvo el tratamiento de una de las 2 leyes en materia económica urgente, como es la Ley de Apoyo Humanitario, y Ana Belén Marín, que ella es miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que tiene la otra ley con carácter económico urgente. Para centrarnos en el tema, creo que es importante poner este panorama del momento que vive el país. Y reitero, el trabajo de la Asamblea nosotros siempre vamos a defender, porque sí ha hecho, como en esto y como casi siempre en todas las leyes, un buen trabajo en mejorar este proyecto de ley. Néstor.
Bien, bien, asambleísta. Y en pleno ejercicio también, rápido, nada más, de cómo quedó estructurada la ley. Consta de 35 artículos, 7 disposiciones generales, una disposición derogatoria, 4 disposiciones reformatorias, una disposición interpretativa única, 23 disposiciones transitorias y una disposición final. Esto para conocimiento de la ciudadanía. Y asambleístas, invitamos a ver un nuevo video para entrar ya en el debate con nuestros invitados. 25 días después de que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley de apoyo humanitario, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió la objeción parcial al documento con 32 observaciones que, según el gobierno, permitirán una norma más justa de apoyo a los más vulnerables. Hemos discutido mucho el veto con representantes de la comisión y de las bancadas y creemos que hay coincidencias en el veto que llevarán a su aprobación lo más rápido. Entre los cambios que hizo el Ejecutivo se corrige la interpretación de la causal de fuerza mayor para asegurar que no existan abusos por parte de las empresas. Se determinó que los acuerdos a los que lleguen empleadores y empleados para reducir la remuneración en ningún caso se podrán concretar por debajo del salario básico unificado. Despido a trabajadores. Miren, señores, prácticamente hay más policías que trabajadores. En vez de que la policía esté dando seguridad en otro lado, no, están dando seguridad a la empresa de la cual hemos sido despedidos injustamente, señores. A los correos de cada uno de nosotros nos han hecho llegar los despidos, 12 de la noche. Esa es la situación que estamos viviendo en EDESA, señores. Asimismo, respecto a la reducción de la jornada laboral, que con previo acuerdo puede alcanzar un máximo del 50% y cuyo pago del salario no será menor al 55% del sueldo fijado, el presidente plantea que esta modalidad podrá efectuarse durante un año con la posibilidad de renovarse por el mismo periodo una sola vez. El gobierno nacional dispone la reducción de salario y horas de trabajo a servidores públicos. Lo que se reduce es la jornada en un 25%, toda vez que el servidor público, en vez de laborar 8 horas al día, va a laborar 6 horas al día, lo que equivale a 30 horas a la semana en vez de 40. Por consiguiente, es el 25% de la remuneración de la jornada. No así la reducción de la remuneración única y exclusivamente corresponde al 16.66%. Y en el caso de los docentes, ¿verdad? Corresponde a 1 hora la reducción. Y en consecuencia equivale al 8.33 de la reducción de la remuneración mensual. Se suma una normativa para el teletrabajo en el sector público y privado con el derecho a la desconexión de al menos 12 horas consecutivas para las personas que trabajan en esta modalidad. En cuanto al apoyo para los padres de familia que hayan perdido su trabajo, se contempla una reducción de hasta el 25% del valor de las pensiones y si deciden retirar a sus hijos tendrán garantizado un cupo en el sistema público. Mientras en el sistema público de educación, los profesores tienen que movilizarse con sus propios recursos. Bien, acabamos de ver un video introductorio también a uno de los ejes con los cuales arrancaremos este diálogo, este debate de ideas. Y tiene que ver plenamente con la coyuntura de lo laboral, el desempleo y las nuevas reglas de régimen laboral en el país. Y básicamente, a ver si me ayudan por interno, tenemos una musicalización que nos está generando cierto ruido. Si me ayuda con aquello. Acabamos de ver en el debate también a uno de los ejes con los cuales arrancaremos este diálogo, este debate de ideas. Mira, la Asamblea Nacional desde su institucionalidad, la coyuntura económica laboral. Esta normativa ayuda a aplanar el régimen que viven los ecuatorianos laboral en el país. Y básicamente, a ver si me ayudan por interno, tenemos una musicalización que nos está generando cierto ruido.
una ayuda que en el debate de nos ayuda José Meda a entender Cedeño, tenemos un pequeño desfase. Ya estamos. Allí sí, por favor. Le reitero la consulta asambleísta y básicamente para nuestros amigos oyentes y televidentes, este es un programa en vivo, mil disculpas de verdad, son detalles que pasan. Todavía estamos en la dinámica de aprender a manejar los programas virtuales. Asambleísta Carlos Berman. Así es. Vamos a tocar un primer tema, es en función a la pregunta en temas laborales. En este proyecto económico urgente se trataron temas eminentemente laborales. Vamos a iniciar esta primera parte de pregunta con la magíster Doris Solís. Gracias, Carlos. En primer lugar, mi saludo afectuoso a usted, a los colegas asambleístas, a los comunicadores, a todos los medios de comunicación que están enlazados y, por supuesto, un saludo especial a los ciudadanos y ciudadanas, a las familias ecuatorianas que nos escuchan en este importante programa. Yo debo empezar reiterando mi solidaridad ante las difíciles condiciones que estamos viviendo y que están viviendo la gran mayoría de familias de nuestro país, que son en realidad la razón de ser, la preocupación central de quienes legislamos en la Asamblea en función del bien común. Mi saludo solidario a los maestros, a las personas que han sido despedidas del sector público y privado, que son miles de ecuatorianos y ecuatorianas y que son el corazón de este debate de la ley de ayuda humanitaria que bien usted ha colocado como el tema central de este programa. Y empiezo refiriéndome a esta situación, también mi solidaridad con las familias de quienes han perdido miembros de su familia producto de esta pandemia. Usted lo decía bien, Carlos, hay que contextualizar esta ley en que vivimos una crisis sanitaria, pero también una crisis social y económica, y hacía falta una ley humanitaria. Sin embargo, la ley que llegó a la Asamblea era una ley absolutamente incorrecta, donde se grababa o se pretendía grabar contribuciones, es decir, casi nuevos impuestos en realidad, a los trabajadores desde $500. La Comisión de Desarrollo Económico a la que me pertenezco junto con mi colega Mariano Zambrano se opuso desde el inicio a que esta crisis se cargue al bolsillo de quienes menos tienen. Nosotros sabemos que se requiere para enfrentar la crisis sanitaria y económica recursos, pero esto no puede darse ni precarizando el trabajo de los ecuatorianos ni gravando a quienes menos tienen. En ese sentido, pues, nosotros ofrecimos alternativas, como es el hecho de que se cobre las deudas en firme que tienen 500 grandes empresas en el país, $1.400 millones le deben estas grandes empresas del pago de los impuestos al SRI, que sería una fuente importante de recursos para inyectar a las empresas y a los trabajadores y no, afectar, ayudar a que se sostengan las empresas. Todos los organismos internacionales especializados en el tema económico han recomendado que lo que el Estado tiene que hacer es ir al apoyo, a la ayuda a las empresas y a los trabajadores. Sin embargo, el proyecto, y ahí voy entrando en la materia de su pregunta, el proyecto, en vez de buscar fuentes de financiamiento precisamente para apoyar las empresas, los trabajadores, la emergencia sanitaria, lo que buscaba es obtener esos recursos de los que menos tienen y precarizar las relaciones laborales. Es decir, permitir que a nombre de la pandemia se pueda, vulnerar los derechos de los trabajadores. A este tema nos opusimos. Además que durante el transcurso de esta ley, que llegó tardíamente, Carlos, porque lo que hay que recordar a los amigos que nos escuchan es que la Organización Mundial de la Salud alertó a los diferentes estados del mundo, a todos los países del mundo, el 5 de enero, y la ley llegó en abril. Es decir, casi 4 meses después de que inició la pandemia. El 5 de enero, esta fecha hay que grabarse, el 5 de enero el país recibió las alertas como todos los países del mundo y sin embargo hasta marzo se autorizaron espectáculos públicos, no se tomaron las medidas adecuadas,
teniendo un impacto gravísimo, sobre todo en nuestra querida provincia del Guayas, que a eso ya nos referiremos. Pero entonces la ley, el corazón de la ley de ayuda humanitaria debía obtener recursos para poder apoyar la emergencia sanitaria, la emergencia económica y la emergencia social, y no cargar en los que menos tienen. En ese sentido, Carlos, durante el transcurso del debate de la ley, vimos con absoluto dolor cómo miles de trabajadores públicos y de trabajadores privados fueron despedidos. Estos últimos, tomando el artículo 169 del Código de Trabajo y interpretando de una manera incorrecta la fuerza mayor, con lo cual los trabajadores salieron prácticamente sin una indemnización. Trabajadores y trabajadoras de 20, de 15, de 10 años con indemnizaciones de $200. Incluso, lamentablemente, cierta prensa se hizo eco y señaló como héroes personas que con esos $400 estaban haciendo emprendimientos, pero sin develar la enorme injusticia que esto significaba. Por ello, desde el inicio, una de las luchas importantes que al final se ganó es poner una norma interpretativa, una disposición interpretativa en la ley del artículo 169 sobre la fuerza mayor. ¿Para qué? Para que los miles de trabajadores, y esto es importante que nos escuchen, quiero destacar esta idea, Carlos y amigos, para que los miles de trabajadores despedidos puedan recibir una indemnización justa. Yo quiero poner el ejemplo de una empresa responsable en mi provincia, en la provincia de La Suay, la empresa Indurama, que cerró varias de las operaciones de la empresa, pero públicamente anunció que lo hacía reconociendo a los trabajadores la indemnización como despido intempestivo para que puedan paliar la crisis. Para ello eran los recursos que la bancada de la Revolución Ciudadana señaló, porque lo que recomienda el órgano de Naciones Unidas, y con ello voy terminando, que es la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, es que el Estado en estas circunstancias debe inyectar recursos, no quitarle recursos a los trabajadores, no quitarle recursos a las empresas, inyectar recursos para que se sostenga la nómina, para que se sostenga el trabajo, para que no empeoremos la economía que de por sí está afectada con las medidas de aislamiento social que tuvieron que decretarse. 1.400 millones, y con esto termino, Carlos, para ajustarme a los 5 minutos, 1.400 millones cobrando las deudas que tienen al SRI 500 grandes empresas. Todos pagamos nuestros impuestos al SRI. ¿Por qué no pagan los grandes grupos económicos? Porque no hay un Estado firme que les cobre. Luego también planteamos nosotros una contribución del 25% de aquellas empresas que tienen sus bienes en paraísos fiscales, que todos sabemos es una manera de evadir el pago de los impuestos en el país. Y otros mecanismos que, sin embargo, al final no fueron incluidos en la ley. Es una ley insuficiente, pero una ley que al final hemos votado el día jueves, y nosotros nos hemos ratificado en algunos textos que, digamos, no empeoran las condiciones de los trabajadores como llegó el veto. Esta es una primera intervención, estimado Carlos y amigos que nos escuchan. Bien, a ver si asambleísta encendemos su micrófono y me gustaría ver la posibilidad, asambleísta Carlos Berman, de escuchar también la versión de la asambleísta Ana Belén Marín, su visión asambleísta, y considerar una idea última que me deja la intervención de su colega, su compañera, Doris Solís, y que tiene que ver con una reacción tardía de la institucionalidad en el Ecuador. ¿Cuál es su visión? Bueno, un saludo cordial en primer lugar, estimado Carlos, gracias por la invitación. Un saludo cariñoso a Doris y a Mariano, mis colegas asambleístas, a quienes respeto mucho por su valía en conceptos y, por supuesto, a nivel personal, cada uno de ellos. Evidentemente hemos pasado por un proceso bastante complejo dentro de la Asamblea Nacional, dando tratamiento a esta ley humanitaria, que desde que llegó la ley humanitaria, no solamente la oposición ha generado su preocupación. En lo personal, siempre recordaré y les decía en qué parte de la ley se aplica el concepto de ley humanitaria. ¿En qué parte? Yo no encontraba de ninguna manera cuando ingresó la ley.
Así que se hicieron grandes esfuerzos y sumar la mayor cantidad de iniciativas legislativas, porque hay que recordar algo, es que la ley que llegó al Ejecutivo se sumó las iniciativas legislativas de nosotros. Como asambleístas presentamos varias iniciativas que iban de la mano con lo que el Ejecutivo había presentado y que varias de esas iniciativas fueron incluidas en esta ley. Así que ese es un primer ejercicio de institucionalidad, de que la Asamblea Nacional ya tenía sus propias propuestas, ya tenía sus propias iniciativas y que apenas llegó la ley de apoyo humanitario desde el Ejecutivo, se condensó la mayor cantidad de conceptos. Ahora, en el tema laboral, evidentemente ha sido una preocupación enorme, sobre todo recordar, yo me trasladaré a la fase en la cual ya la Asamblea Nacional en segundo debate envió al Ejecutivo su pronunciamiento y que, claro, cuando tú pones en una balanza hay temas en la ley que no solo es laboral, hay varios temas extremadamente positivos, darle nombramiento a la gente de salud, entregarles el nombramiento a la gente maestro 6, entregar el presupuesto, hacer el acercamiento con la Junta Monetaria para que disminuyan los porcentajes de acuerdo a lo que es posible y viable, técnicamente viable, las prórrogas de los pagos, emisión de créditos productivos de manera más eficiente. Es decir, hay muchos temas positivos, pero claro, te encuentras con 2 artículos en ese momento, yo estoy hablando específicamente de ese momento para poder desarrollar mi idea, es que encontraste 2 artículos en los cuales el uno decía el crédito emergente y el otro la disminución de la jornada laboral, la cual en lo personal yo jamás estaba de acuerdo. Primero, porque se ponía un tiempo en el cual eran 2 años con renovación de 2 años más. O sea, ¿cómo puede ser posible que 4 años los trabajadores tengan esa incertidumbre de qué es lo que va a suceder y con un contrato emergente? Me parece que eso no era lo correcto. Hasta el final tomé la decisión, les decía, no, compañeros, no podemos hacer eso en reuniones internas, en reuniones con otras bancadas, tenemos que reducir ese tiempo. Sin embargo, el veto ya llegó con esa corrección que me parece lo correcto. Pero por otro lado también, el tema de la reducción laboral no podía ser que afecte al salario básico unificado, que si se reduce la jornada laboral de 8 horas a 4 horas, les vas a bajar inmediatamente el salario a ¿cuánto? A $200 o menos. ¿De qué viven los ecuatorianos, por favor? Esas correcciones se generaron en el veto de manera positiva y hay que reconocer que así como existieron errores en un principio, también aciertos en una siguiente fase por parte del Ejecutivo, quienes ya de manera acertada incluyeron en el veto estas correcciones de fondo. Pero adicionalmente ya en el último debate, en el último proceso que nos corresponde a la Asamblea Nacional previo al envío al registro oficial, se pudo hacer grandes cosas importantes. El tema de la ley interpretativa al artículo 169 del Código de los Trabajadores, yo aquí quiero hacer un justo reconocimiento a la asambleísta Karina Arteaga. Ella es la presidenta de la Comisión de los Trabajadores y ella trabajó con distintos sectores para poder apoyar, para poder facilitar que esta iniciativa que han venido de otros sectores adicionales también se pueda fortalecer desde el área de la Comisión de los Trabajadores. En la Comisión de los Trabajadores, quienes también participan, otros colegas asambleístas de otras bancadas, se han sumado. Entonces, ahí podemos ver que para nosotros la Asamblea no es sencillo. Tenemos una diversidad tan extensa que, por supuesto, para nosotros llegar a consensos es mucho más complejo que en las asambleas anteriores, y esta diversidad es lo que le vuelve mucho más, digamos, interesante. ¿Por qué hago reflexión al artículo 169? Porque es un artículo extremadamente importante y que también va a la par con lo que sucede a nivel empresarial. En lo que se está mencionando también en la norma es que es necesario que durante la pandemia las empresas no podrán entregar los dividendos, no podrán repartir los dividendos, tendrán que reincorporar en la empresa para que no haya excusa, para que no digan, ay, es que no tenemos dinero, es que nadie nos quiere prestar dinero o no hay forma. Esta garantía, o digamos de alguna manera un candado para el sector empresarial, permitirá que el sector empresarial no distribuya los dividendos y que tampoco despida
a nivel laboral, sino que se inviertan esos recursos y que esa reinversión en la empresa permita generar una reactivación de la empresa y, por supuesto, el sostener la masa laboral, que es lo que a nosotros más nos preocupa. Y finalizo con algo sumamente interesante e importante recalcar, es que se ha malinterpretado y se ha mal informado, indicando que la ley de apoyo humanitario ha sido la base fundamental para los despidos del sector público y del sector privado. Eso es importante rechazarlo de manera categórica, porque esta ley, como es de conocimiento público, ayer en la madrugada recién lo aprobamos, el día de ayer ya el secretario envió al registro oficial, es decir, recién estamos en un proceso y una ley mientras no esté en el registro oficial no está en vigencia. Lo que ha sucedido en febrero, marzo, abril o inclusive en meses anteriores no tiene nada que ver con la ley de apoyo humanitario, pero lo que sí tiene que ver ahora que se ponga en vigencia es la interpretación que quieran haberle dado al artículo 169 del Código de Trabajo y que finalmente lo que hace es enfocar a mantener un equilibrio entre el trabajador y quien genera el trabajo. No podemos permitir que en esta crisis los trabajadores sean los principalmente afectados, pero tampoco podemos permitir que las empresas quiebren. Necesitamos hacer un proceso de equilibrio y que lo que hace la otra ley de apoyo humanitario, que también es interesante, que no voy a entrar en profundidad, pero también complementa, es tener las ordenanzas públicas en vigencia y que eso permita tener mayor confianza para poder tener ingresos desde las arcas internacionales. Bien, Carlos Berman. Así es, vamos a escuchar a la asambleísta Mariano Zambrano Vera. Mariano, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Carlos. Un cordial saludo también para Doris, para Ana Belén, un fuerte abrazo. También para todos los que se encuentran presentes en esta reunión. Y a todos los que nos están escuchando, a las familias ecuatorianas, un fuerte abrazo y, como siempre, expresando nuestra solidaridad por todo lo que está ocurriendo en el país. Muchos de los que se han visto afectados de una u otra manera, los que hemos perdido un familiar, sabemos lo duro que es esta pandemia y realmente pues un cálido abrazo para todos. Creo que ambas compañeras han señalado puntos importantes. Creo que para entrar en el contexto de la ley es importante también entender desde dónde partimos, porque partimos de una economía que se encuentra muy complicada, la situación de las familias ecuatorianas es sumamente dura. La comisión, en lo particular, digamos, no entrando en el tema solo del veto, sino el tema de la ley como tal, creo que hizo un buen trabajo. O sea, más allá de los resultados, que en algunos casos algunos colegas pueden decir que ciertos artículos no son los más favorables, o que otros que no se aprobaron eran los más favorables, creo que se buscó escuchar a muchos representantes. Tuvimos, me parece que fueron más de 100 comparecencias entre el sector público, el sector privado, entre otros colegas asambleístas que fueron a exponer sus propuestas. Recuerdo que, particularmente me acuerdo que Ana Belén había presentado un paquete bastante importante de propuestas. De hecho, nosotros en la comisión empezamos a trabajar en un proyecto de ley antes de que el Ejecutivo lo envíe, porque ya habían varias iniciativas de muchos colegas asambleístas que iban en relación a poder buscar soluciones o ayuda digamos, al ecuatoriano para poder mitigar en algo las dificultades que se generaron producto de la crisis económica y de la pandemia que agravó más la crisis económica. Entonces, partiendo de eso, tenemos que recordar que cuando comenzaron las comparecencias, por ejemplo, temas básicos, cerca del 90% de las familias ecuatorianas no estaban preparadas o no tenían ahorros para soportar, digamos, la cuarentena, ¿ya? También, por ejemplo, la situación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no estaban en condiciones económicas para poder aguantar sin operar por más de un mes y medio, digamos 2 meses a lo máximo. Entonces, de esta situación también se derivó una problemática aún mayor, que hoy en día acarrea más de 200.000 empleos que se han perdido entre el sector público y el privado, y ahí creo que Ana Belén ha hecho una muy buena aclaración,
que hay mucha confusión en la ciudadanía porque lamentablemente creo que no se ha difundido bien la información y muchos creen que por producto de esta ley que aún no es aprobada han existido muchos desempleos, muchos despidos, y no es así. Más bien la ley lo que ha buscado de una u otra manera es recopilar lo mejor, que sin duda no es perfecta, sin duda no resuelve todos los problemas que tiene el país, pero de una u otra manera busca dar herramientas tanto para los ciudadanos y también para las empresas, para poder buscar de una u otra manera impulsar la economía, salvaguardar el empleo. Tenemos que recordar que sin trabajadores no hay empresa y también sin empresas no hay trabajadores, así que la relación tiene que ser muy equitativa, y eso es lo que se ha buscado, más allá de que es sumamente complicado, pero se ha buscado de una u otra manera sacar lo mejor de los textos para poder brindar, digamos, la mejor ley posible para los ecuatorianos. Entonces, entrando en el tema laboral, creo que hay varios puntos importantes que la Asamblea decidió ratificarse, como por ejemplo ha sido el tema de la interpretativa del 169 del Código de Trabajo, que es importante. ¿Por qué? Porque originalmente estaba propuesto como está, que para que se invoque la fuerza mayor realmente tiene que haber un cese definitivo de las operaciones de la empresa. Porque, de hecho, en la comisión nosotros recibimos representantes de trabajadores de las florícolas, donde nos supieron expresar con mucho dolor y molestia que habían sido despedidos bajo esta causal, y que la empresa posteriormente a esto había seguido operando, había inclusive ofrecido recontratarlos a ellos, pero básicamente comenzando de cero. Entonces, eso claramente es un abuso por parte de las empresas, que no son todas. Tenemos que también ser claros que no todas las empresas son así. De hecho, la mayoría de las empresas no son así. Lamentablemente, como en todo, porque también aquí en la política y tanto en el sector empresarial como también en los ciudadanos mismos, por unas cuantas que personas o instituciones que no hacen las cosas correctas, pues se cree que la gran mayoría es así. Pero realmente yo creo que en general la clase empresarial ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de mantener los puestos de trabajo, por tratar de mantener la economía andando, porque al final del día, si lo vemos de una u otra manera, cualquier persona que ha puesto en riesgo su patrimonio, que ha invertido en este país, que cree en el país, no va a permitir pues tampoco que todo el esfuerzo que han hecho se acabe, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo en conjunto, y la responsabilidad sobre todo que tenemos todos los ecuatorianos, ya sea desde la función pública o privada, de poder ayudar a la economía a que salga adelante, y las responsabilidades que tenemos con toda la familia. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que mencionaba de las ratificaciones, esto es importante, sin duda busca evitar los abusos. También hay otros temas como que ya los mencionaron mis colegas, que voy a decirlos rápidamente, pero por ejemplo, en el tema de los contratos emergentes, también se buscó la mejor opción. En tema de la jornada reducida, también se buscó de que de una u otra manera no exista, o poner ciertas como candados que permitan también que no existan tantos abusos. Entonces, en ese sentido, creo que sin duda es una herramienta que puede dar una ayuda a las empresas y tanto desde el punto privado, pero sobre todo buscando salvaguardar el empleo, que es tan importante hoy por hoy. Muy bien, asambleísta Carlos Berman, su posición. Así es. Primero debo manifestar que indudablemente teníamos que buscar el escenario óptimo para el país, crear y preservar el empleo como principio que está consagrado. La Constitución que rige hoy día el Ecuador es una Constitución garantista de derechos, y jamás se debió haber incluido el tema laboral en esta ley. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo lo establece, acuerdos. Se debió, solamente era regir lo que está hoy día establecido, porque haber incluido, yo comparto lo que se dice con los compañeros asambleístas, que sin haberse aprobado la ley, ya el sector, gran parte o una parte del sector empresarial empezó ya a utilizar esta herramienta para hacer el despido. ¿Por qué? Porque
se presumía que se iba a aprobar la ley y se iba a permitir la configuración. Es más aún, en eso tenemos que ser claros, el ministro de Trabajo, recordemos que primero emitió un decreto a cargo del ministerio y después en el mismo día tuvo que modificar el decreto porque creaba más confusión. Pero lo importante es lo siguiente, mire, nosotros en lo personal votamos en contra en la ley para el segundo debate. Y ahora votamos a favor. ¿Por qué? Porque el veto que vino del Ejecutivo era mucho más perjudicial al sector laboral que como fue aprobado inicialmente la ley. ¿Y por qué hago esta relación y hago esta aclaración? Porque indudablemente nosotros no es que votamos por estar en contra del gobierno o estar en contra porque estar en contra de todo, sino que hay una justificación. Y por eso está mismo la votación. Recordemos que fue aprobada con 74 votos la ley. Y ahora en el veto fue aprobada con 116 votos. Ahí está la demostración que la Asamblea dijo, era mejor mantener lo que aprobó la Asamblea que lo que vino en el veto. ¿Por qué qué? Porque era nocivo, era regresivo para el sector laboral. Mire, el trabajador ecuatoriano, yo provengo del sector privado, siempre he estado en el sector privado. He sido dirigente gremial del sector. El trabajador ecuatoriano es inteligente, sabe el momento que vivía el país y si puede haber llegado a diálogo. Ellos saben que no sacan nada con ir a cualquiera de los ejercicios que está previsto, a una huelga, porque se acababa más rápida la única fuente de trabajo. Se debió haber llegado a mejor acuerdos para prevalecer, para mantener la estabilidad laboral, ya lo hemos dicho. Por eso nosotros estamos en esa línea de mantener, y a buena hora tenemos también que reconocer y insistir que la Asamblea hizo un gran trabajo en mejorar la ley y fue aporte de todos los sectores. Nosotros mismos, en lo personal, planteamos 10 reformas a la ley y 5 modificatorias a lo que llegó la ley. Ya más adelante explicaremos cuáles fueron aprobadas, inclusive con la asambleísta Ana Belén Marín coincidimos con una propuesta que era incentivo al sector productivo a través de la reducción de las tarifas eléctricas. Eso lo hablaremos en el transcurso del programa. Pero por lo tanto nosotros creemos que esta ley, de alguna manera, hoy día, como fue aprobada por la Asamblea, crea un mejor ambiente y hacemos un llamado. Nosotros tuvimos en ediciones anteriores aquí también compañeros asambleístas pertenecientes a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, como fue el asambleísta Marcelo Holguín, como fue Vicente Tallano, que es vicepresidente de la comisión, y a Mesías Tatabués como presidente del Frente Unitario de Trabajadores de turno, para tratar estos temas también. Es decir, nosotros hemos venido también tratando este tema, y más aún. Así que creo yo, en homenaje al tiempo, que nuestra propuesta fue con absoluta claridad en defensa de los intereses. Reitero, siempre es bueno poder mediar entre el sector empresarial, que es el gran, y estamos conscientes. Ellos ponen de riesgo su patrimonio, ellos deuda para crear fuentes de trabajo, pero el actor principal también es el trabajador, con quien tenemos que precautelar la estabilidad laboral para que haya esas buenas relaciones que siempre hemos buscado el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Carlos, y si me permite solamente una pequeñísima acotación. Nos hemos guiado en la Asamblea Nacional las diferentes bancadas, como aquí ya se ha señalado, pertenecemos los 4 a diferentes fuerzas políticas, pero nos ha unido la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la patria, que son los más débiles. Y nos hemos guiado, estimado periodista y amigos que nos escuchan, por lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT hizo una serie de recomendaciones al Ecuador y a otros países del mundo para enfrentar adecuadamente la pandemia sin afectar más de lo que la crisis en general afecta. El COVID, por ejemplo, debe ser una enfermedad profesional porque todos estamos sujetos en el transcurso de nuestro trabajo al contagio y ser reconocidos como tal. Si hay acuerdos para rebajar la jornada laboral, para preservar el empleo, tienen que ser tripartitos con la presencia del Estado. Todos estos temas que en honor al tiempo no se pueden tratar, pero yo quisiera invitar a los amigos, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras del país,
a que se apoyen en los criterios de la Organización Internacional del Trabajo. Ventajosamente, con el veto del día jueves, como decía Carlos, nos ratificamos en aquellos artículos que protegen, al menos en algo, a los trabajadores y podrán hacer uso, incluso retroactivamente, porque la virtud de una disposición interpretativa es que se puede hacer retroactivamente para aquellos que fueron despedidos sin indemnización. Bien, asambleísta Doris Solís, muchísimas gracias. Y en función justamente del tiempo, son las 8:50 de la mañana, quiero plantear un siguiente segmento de consulta para todos. Y arranco con usted, asambleísta Solís, justamente porque nos había anticipado de un compromiso en su agenda a partir de las 9 de la mañana. Y tiene que ver con la huella de la Asamblea en esta ley de apoyo humanitario. En principio, el proyecto enviado por el Ejecutivo hablaba de no aumentar tarifas de servicios básicos hasta por 6 meses, una vez promulgada la ley. La Asamblea, en cambio, amplió el rango y lo dejó desde el primer decreto de estado de excepción, es decir, en marzo, y que rija a partir de ese mes por un año, otorgando flexibilidades de pago sin cortes de servicios. Esa es quizás una de las huellas más profundas en este proyecto en el ámbito social, pero sin embargo es suficiente para las necesidades ciudadanas, una ciudadanía que está desempleada, con deudas y a la expectativa de lo que pueda pasar. Y otra lista adicional allí, asambleísta Doris Solís, asambleísta Ana Belén Marín y Mariano Zambrano, Carlos Berman, tiene que ver con su visión en torno a los principales incentivos que recoge hacia los sectores productivos esta ley. Muchas gracias. Yo creo que la ley es insuficiente, lo ha dicho la bancada de la Revolución Ciudadana, y por eso no votamos a favor de esta ley, porque se quitaron todas aquellas propuestas que nosotros realizamos para transformar esa ley en una ley efectiva de ayuda humanitaria. Bien decía Ana Belén, el título no corresponde y es algo que ha sido cuestionado por varias bancadas, por múltiples legisladores, porque realmente los apoyos a los ciudadanos y a las empresas son muy pocos, son insuficientes, son absolutamente menores de lo que la dimensión de la pandemia y de la crisis social y económica está significando. Hay algunas cosas positivas que se lograron introducir, como señalo, para nosotros insuficientes, pero, por ejemplo, blindar que todos los recursos que hayan en la pandemia no pueden ir a pago de la deuda externa. Sin embargo, tenemos que lamentar que el gobierno, desoyendo la voz de la Asamblea, que le recuerdo a Carlos y a los amigos que nos escuchan y a usted, amigo periodista, todas las bancadas de la Asamblea le plantearon al ministro de Finanzas que no pague la deuda externa en este contexto, porque además los propios organismos, digamos que internacionales, señalaron que debía acogerse a una moratoria, renegociarse, pero en el caso del Ecuador se pagan y se pagan mucho más de lo que ha dicho el ministro de Finanzas, quien le ha mentido al país y le ha mentido a la Asamblea, y se paga más de 1.200 millones de dólares. No tenemos siquiera las cifras transparentemente, y se paga a tenedores privados de la deuda. No es cierto de que se pagaba para obtener otros créditos que además no conocemos el destino que el gobierno nacional está dando. Por ello, entre paréntesis, señalo en este foro que hay 5 pedidos de juicio político al ministro de Finanzas, algo que venimos exigiendo al CAL, y qué bueno que esté aquí Anita Belén para que pedirle una vez más que el CAL trate este tema. Parte de nuestra labor es la fiscalización. Hay que procesar este juicio político porque varias bancadas consideramos de que existen los causales suficientes para interpelar la pésima gestión del ministro de Finanzas. Ese es un primer planteamiento que hicimos en la ley: no pago de la deuda externa con los recursos que tienen que ir a salvar las vidas, a salvar la economía y la situación social de los ecuatorianos. Usted se ha referido al congelamiento de los precios de los servicios básicos. Ese es un tema que en la comisión y luego en el pleno nos hemos ratificado, sea por lo menos por un año. Sin embargo, conocemos cientos de denuncias de que las empresas de electricidad en el país han subido las tarifas de facto, de hecho, y esto es algo que vamos a fiscalizar a partir de que se emita ya la ley en el registro oficial,
porque no puede en estas situaciones de pandemia que usted, yo y cada uno de los compañeros conocemos, hay miles de familias que se han quedado con 0 ingresos. Las personas que trabajan por cuenta propia, que son la inmensa mayoría de los ecuatorianos, los que no tienen un ingreso fijo, los despedidos que suman al parecer ya cerca de 100,000 personas despedidas, según los registros de personas que han salido del aporte a la seguridad social. Otro de los temas de apoyo que la Asamblea insistió, y lo insistió porque es posible, porque los propios organismos especializados a nivel internacional lo recomiendan, es la baja de las tasas de interés. Sí se puede bajar las tasas de interés activas y pasivas porque toda la economía ha decrecido. Sin embargo, la ley no toca una contribución de la banca y esto es absolutamente lamentable. Banca que ha tenido millonarias ganancias hasta el año pasado, 660 millones de dólares de utilidades, banca que no ha hecho una contribución efectiva hacia los ciudadanos, banca que funciona con los miles de depositantes, pero que realmente no ha contribuido ni está contribuyendo como quienes más tienen para paliar la pandemia. Esa es otra de las propuestas que se hizo. Lamentablemente no ha sido recogida más que con un artículo general que señala que la Junta de Regulación Monetaria estudie la baja de las tasas de interés, pero no, digamos, asumiendo una decisión más directa. Sí hay artículos en la ley que plantean la necesidad de créditos blandos, créditos con bajo interés, con condiciones favorables, sobre todo desde la banca pública. Y este es un tema que vamos a seguir exigiendo al Ban Ecuador, que vamos a seguir exigiendo al Banco del Pacífico, que tienen que apalancar precisamente la economía de las empresas, dándoles créditos con facilidad, créditos inmediatos para el pago de la nómina, para el capital de trabajo, que es fundamental para que la economía no siga cayendo y decreciendo. Estas son algunos de los aportes y de los temas que debatimos en términos de los incentivos, precisamente para ayudar a los trabajadores. En el veto está también el tema de la rebaja del 25% en los establecimientos de educación privada. Yo creo que esto es particularmente grave en las universidades, donde los costos que pagan las familias ecuatorianas por sus hijos que están estudiando en estos centros de estudio son muy altos, mientras con el teletrabajo han disminuido claramente costos de servicios básicos, costos de internet y otros costos en las universidades. Es decir, la esencia del análisis y del concepto es comprender que en la pandemia todos tenemos que contribuir. No solo el que tiene un ingreso fijo, no solo el más pobre, tienen que contribuir, los centros educativos privados tienen que contribuir, la banca tienen que contribuir, las empresas y sobre todo las entidades financieras con créditos en condiciones adecuadas para la reactivación de las empresas y la protección del trabajo. Así es, Dori. Creo que la explicación que ha dado es importante. Le damos la palabra a Mariano Zambrano Vera en el mismo enfoque. ¿Esta ley realmente acoge el sentir ciudadano en lo que respecta a los servicios básicos? Bueno, creo que Doris ha hecho una muy buena explicación. Creo que es importante tener en cuenta, por ejemplo, que con respecto a los cobros inusuales que están existiendo por parte de las compañías eléctricas, la Asamblea Nacional, dentro de un cambio del orden del día, pidió la comparecencia del ministro de Energía para que pueda explicar por qué se está dando esta situación, que sin duda, pues, una familia que en muchos casos o se ha visto mermado su ingreso o que ha perdido su ingreso por completo, no está en condiciones ni de pagar la luz o digamos, al precio regular, peor aún cuando se aumenta de manera desproporcionada. Entonces, nosotros vamos a estar justamente analizando esta situación y sobre todo fiscalizando. Dentro de lo que corresponde a la ley de apoyo humanitario, la objeción del Ejecutivo planteaba, porque originalmente la Asamblea aprobó que sea 1 año, y el Ejecutivo planteaba reducirlo eso a 6 meses.
dentro de lo que nosotros hemos entendido del análisis que realizó el Ejecutivo, es que las compañías eléctricas podrían verse afectadas por esto. En lo particular, yo creo que la Asamblea tomó una decisión correcta de manera mayoritaria en mantenerlo para un año, no solo el no incremento de las tarifas, sino también que por falta de pago producto de la pandemia, esa deuda que tendrían los ciudadanos se puede prorratear hasta 12 meses sin intereses. O sea, eso es importante porque en este momento tanto las familias como las empresas, en muchos casos, más que la utilidad es la liquidez que está matando al sector productivo. Entonces, por eso es importante también acotar esto de aquí, ¿no? Creo que aparte de eso, tomando en cuenta que también Doris mencionaba otros temas importantes, no sé si va a haber otra ronda adicional, pero creo que vale también destacar. Sí, vale destacar otros temas, por ejemplo, en el tema de créditos, que es importante. Si bien yo me sumo a Doris, creo que la banca no hace lo suficiente. Creo que lamentablemente hay que entender también que es un negocio, pero ellos no arriesgan. O sea, nosotros los ciudadanos somos los que estamos arriesgándolo todo, y ellos simplemente en el momento que consideran que un negocio o que una persona es muy riesgosa, simplemente no le dan el crédito. Entonces, por mucho que nosotros, o sea, tenemos que analizar dos temas. Uno es que la necesidad de que los intereses sean más bajos, y producto de esto, por ejemplo, también propusimos dentro del proyecto original, digamos, que se aprobó, es que también exista una reducción, o sea, de los nuevos créditos que existan, se puede exonerar de impuesto a la renta una parte de lo que generan de intereses la banca. Esto yo he visto en redes sociales que ha sido mal interpretado, pero lo que se busca realmente es un incentivo, porque es peor no tener liquidez para una empresa e inclusive para el país, porque una empresa que desaparece también significa menos ingresos para la caja fiscal. Entonces, creo que en ese sentido, o sea, hay un beneficio para la banca, pero no se busca beneficiar a la banca, sino se busca es dar las posibilidades al sector productivo de poder acceder a créditos a través de un beneficio que tiene la banca, pero poder tener créditos que permita generar rentabilidad, que permita generar plazas de trabajo. Entonces creo que, no sé si me estoy entrando tal vez en la próxima pregunta, pero creo que hay otros temas que hay que revisar. Dentro de lo que yo recuerdo de la propuesta que habían hecho Carlos Berman y otros asambleístas, era de que la reducción debe ser, porque se plantea una reducción del 10%, ¿verdad? Pero que eso no es suficiente. Sin embargo, también tengo que mencionar que en algunos casos como este, también como por ejemplo en el tema de educación, que lo mencionó Doris, por ejemplo, en el tema de educación fue terrible que la ministra de Educación ni siquiera haya ido a la comisión. No presentó excusa, no envió a un delegado, simplemente no fue. Así que difícilmente se puede trabajar en un proyecto de ley, en una mejora, en un sector que es fundamental, que es importantísimo, pero que lamentablemente al nosotros no conocer también la realidad a profundidad de las instituciones educativas, ¿cómo podemos decir que el 25% de una reducción es lo correcto? Tampoco no conocemos cómo es la estructura de costos de una institución. Entonces no sabemos si realmente el 25% es algo con lo que ellos pueden absorber o no. Entonces, es verdad, o sea, ojalá y pudiéramos decir que fuera más el descuento, porque sabemos que hay hogares que, por ejemplo, el padre perdió el trabajo y a la madre le redujeron el trabajo, o sea, le redujeron los salarios. Entonces, no solo, o sea, la merma que tienen en ingresos las familias realmente puede ser muy alta y en muchos casos es muy variada. Entonces, en esta ley también creo que es importante, y eso nosotros nos allanamos al texto del Ejecutivo, es que justamente haya esta conversación entre los representantes de los padres de familias con las instituciones para que se pueda determinar el tema del descuento, y adicionalmente también el Estado también entraría a aportar en el caso de que sea necesario. Bueno, eso más o menos es lo que tenía que mencionar. Disculpen si me anticipé a algún otro tema,
pero creo que realmente hay varios temas o varias aristas que son importantes mencionar dentro del proyecto de ley, que si bien, como ya lo he mencionado, no resuelve los problemas del país, sin embargo, sí topa algunos temas que valen la pena tener en consideración y sobre todo que la ciudadanía se entere de esto, que tengan conocimiento para poder hacer mejor uso de los beneficios que puede proveer esta ley. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Ana Belén Marín sobre el mismo tema de los servicios básicos. A ver, asambleísta Marín, a ver si en este nos ayuda. momento, Exacto. para no ser reiterativa en los temas que ya se han mencionado, que son absolutamente válidos, sí quisiera más bien hacer un poco más la ampliación en unos términos que siento que han quedado un poco sueltos. En primera instancia, recordar que complementando todo lo que se mencionó el tema laboral, el eje para nosotros importante en esta ley son los acuerdos, en distintas áreas. En el tema de inquilinato, en el tema laboral, en el tema educativo, es llegar a esos acuerdos. Y por esa razón es que en el acuerdo, uno de los acuerdos es la preservación de las fuentes de las fuentes de empleo, pero también la otra es cómo manejar la suspensión temporal, por ejemplo, del desahucio en materia de inquilinato, porque hay familias que viven del arriendo, pero también hay otras familias que necesitan pagar el arriendo para que su negocio funcione. Entonces, esos temas son los que requiere la ciudadanía, porque lo que nosotros necesitábamos era sintonizarnos con lo que más le preocupa al ciudadano. ¿Qué es lo que más le preocupa al ciudadano? Es que si tiene una deuda en el banco, en una cooperativa, no tiene dinero para pagar ese crédito. Entonces, a eso es que nosotros teníamos que enfocarnos, y eso consta en la norma. Eso está constando, está un artículo en particular que menciona sobre la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero. No dice solamente el sector público, dice el sistema financiero nacional. Esto de la reprogramación de pago de cuotas es un alivio para el ciudadano, porque eso es lo que se requiere. El ciudadano de a pie quiere, en este momento, tener ingresos, es decir, créditos, para poder reactivar su negocio. Necesita que se ablande o que sea mucho más llevadero esta reprogramación de las cuotas, porque el ciudadano de a pie va a necesitar definir y nosotros, todos, vamos a necesitar escoger. Con el poco ingreso que uno tiene en este momento, va a tener que escoger. O escojo pagar la cuota de la casa que tengo hace 10, 15 años, o decido con ese dinero que tengo de ingreso dar de comer a mis hijos. Esa es la decisión fuerte que tiene que tomar en este momento el ciudadano. Por eso teníamos que sintonizarnos en estas realidades. Pero también, ¿cuál es otra de las preocupaciones? Ya he mencionado el tema de inquilinato, he mencionado el tema de los pagos que están pendientes. Pero también hay temas adicionales de los seguros. A ver, yo tengo un seguro de vida privado, yo tengo el seguro del carro, el seguro de es decir, hay varios seguros que en este momento no podrían ser suspendidos. Y entonces, por decir un caso, si yo no soy asegurada al IES y una persona particular tiene un seguro y se le caducó, entonces en este momento, imagínense, si entra en crisis, no podía ser atendido porque su seguro estaba caducado. Ese tipo de temas de prórrogas de seguros también está incluido en la norma, y que esto conllevó también la preocupación. Recuerdo claramente que esto fue una iniciativa de la asambleísta Cabezas, que ella mencionó respecto a que se pueda prorrogar el tema de la matriculación de los vehículos. Es necesario que también es una preocupación, porque no es que es $1 o $2 lo que se paga la matriculación anual de los vehículos, que se pueda hacer esa prórroga, es decir, buscar ese alivio del ciudadano que no puede dormir tranquilo porque los pocos ingresos de la venta ambulante, de la venta de las empanadas, de la venta del corviche, de la venta del encebollado, no le alcanza para pagar sus deudas. Lo que tiene que es decidir dar de comer a sus hijos. Y aquí quiero hacer una reflexión mucho más profunda. Estamos pasando por momentos muy difíciles en todo el país. Mi cariño, mi solidaridad, mi amor para Manabí, para mí es mi segunda provincia. Yo estuve ahí muy de cerca el segundo día del terremoto, estuve ahí.
Tengo mucha gente en Manabí que ha trabajado conmigo, así que un cariñoso saludo a todos. Me han enviado varios mensajes que nos están escuchando a través de la radio. Siempre les recuerdo con mucho amor todo lo que entregamos. Nuestro trabajo siempre ha sido así, con convicción absoluta. Hoy estamos pasando todos por momentos muy complejos, muy difíciles, pero necesitamos renovar nuestras fuerzas, que el gobierno entregue todas las herramientas necesarias para poder reactivarnos a todos los sectores, no solamente a los grandes, principalmente a los más vulnerables, a los que viven del trabajo diario, a los que tienen preocupación de sus hijos. Y ese es el punto final de esta reflexión, el tema educativo. En esta norma también se incluye no solamente la disminución del 25% en la educación privada, también lo que se incluye es que se entregue la infraestructura necesaria para que tengan mejores y mayor acceso a la educación en el sector público. Mire, es tan triste. Yo vivo en el sector rural, en mi provincia, y en el sector rural a los niños y a los jóvenes les están mandando los deberes por WhatsApp y les dice, este es el deber y usted mande por WhatsApp también al fin de la semana. Y ese es el procedimiento educativo que estamos teniendo en este momento. Es lamentable, la educación pública, sobre todo en el área rural, está bien complicada. Nosotros en la Sierra Ecuatoriana y en Amazonía, apenas empezó la cuarentena, nosotros estábamos en clases. Nuestros niños estaban en clases y nos tocó de manera inmediata adaptarnos a la educación virtual. ¿Eso qué ha significado? Ha significado también enfrentarnos a que un manejo virtual necesitas tener todas las herramientas, pero que eso no lo tienen todos los sectores. En el sector rural, sobre todo, no existe. No hay la herramienta necesaria, pero que la ley lo que le hace es permitir que puedan tener las herramientas necesarias y de manera progresiva entregar tecnología a los sectores más vulnerables, porque la educación es básica, la educación es necesaria y no por la pandemia nuestros niños, nuestros jóvenes pueden parar. Y esto es una reflexión profunda para el Ministerio de Educación, que haga su trabajo de manera mucho más reforzada, porque evidentemente este ciclo escolar ha sido un ciclo bastante deteriorado por la pandemia, que no podemos echar la culpa, pero que sí pueden hacerse y redoblarse esfuerzos para generar mejores herramientas a nivel educativo. Gracias. Sobre este tema, nosotros también queremos dar nuestro punto de vista, pero antes, bien traído un tema que es referente a la conectividad. Nosotros en programas anteriores también hemos tenido aquí a referente de la educación, desde miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, coordinadores del sector educativo en todos los niveles para ampliar la cobertura. Y hemos planteado algo. El Ecuador hoy día tiene 3 canales oficiales, estatales. A través de la red de canales estatales podríamos mejorar la enseñanza educativa en todos los niveles. Tenemos radios también del Estado ecuatoriano que también se podría ampliar. Pero adicionalmente nosotros presentamos el año pasado, y fue calificado ya por el CAL, una ley que obliga a las operadoras que tienen hoy en día en el país, que están operando en el país, a que haya una mayor cobertura de conectividad. Obligación. Y hemos hablado con el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos porque la ley está ahí. Ahora que se va a debatir en segundo y en definitivo debate la ley del COTAT, incorporar ahí de manera urgente para aprobar, para obligar, pero no como en esa ley que también nosotros votamos para el archivo en noviembre del año pasado, cuando también se incluía varios temas de conectividad y telecomunicaciones, pero nada obligado. Esta ley lo obliga. Contestando el tema de la pregunta, en el tema de servicio básico, ustedes recuerdan que nosotros planteamos, pero con sentido común, con coherencia, con conocimiento de causa, que ya que nos obligan a través del decreto de sección estar en total aislamiento porque nos obligan a poder, y está bien, el quedarnos en casa, con mucha más razón ha incrementado los costos de la energía eléctrica. En la sierra, como lo señala que ya estaban en clase, el teletrabajo, ¿cierto? Todo hoy día se hace a través, y en el régimen de la costa, el clima nos obliga a utilizar o un ventilador o un aire acondicionado en mayores condiciones normales. ¿Qué planteamos nosotros en esta ley? Planteamos que se mantengan los mismos valores que pagamos en la tarifa eléctrica entre marzo y junio del año pasado, se mantenga.
no fue aprobado, no fue acogido. Y usted sabe, Dori, usted sabe, Mariano Zambrano, que hicimos a manera particular acciones para que sea aprobada esta ley, que de alguna manera nos evitamos los problemas que hay ahora. Nosotros también le mandamos una comunicación al CONELEC, que era el organismo encargado de decir, señores, mantengan los mismos costos, y no se purificaba a nadie. ¿Qué va a pasar ahora? Se va a entrar en una etapa de hacer una nueva lectura para hacer una reliquidación de los valores que hemos pagado. Nos hubiéramos ahorrado tantos problemas. Por eso hay que mucho actuar con sentido común. En homenaje al tiempo y porque tenemos una última pregunta, ya nosotros expresaremos, pero ese era un planteamiento. Y hemos dicho, nosotros también planteamos una reducción de las tarifas eléctricas, especialmente al sector productivo, y Ana Belén, usted también presentó ese proyecto que era una tesis nuestra que la veníamos diciendo. El Ecuador, más del 90% genera energía hidroeléctrica. Si no la utilizamos, se va al río, y del río se va al mar. Pero tampoco fue acogida nuestra propuesta, que era de alguna manera siendo coherente para buscar el mejoramiento de las condiciones de vida. Néstor, somos respetuosos del tiempo para llegar en última pregunta, y como Doris había pedido que ella tenía que retirarse porque tenía un compromiso, vamos a darle las palabras finales a Doris, no sin antes hacer una última pregunta: los incentivos para el sector productivo y el sector ciudadano en esta ley. Doris. Gracias, Carlos, y gracias por este espacio que ha sido, a más de ameno, yo creo que muy provechoso para poder informar a los ciudadanos el proceso mismo de construcción de una ley que en este caso, al ser económica urgente, tiene un primer mes de tratamiento, luego el veto del Ejecutivo y luego el tratamiento final del veto, que lo hemos culminado el día jueves. Esperemos que una vez promulgada los limitados aspectos positivos que tiene esta ley, que pudo ir más allá, que pudo resolver mucho mejor los temas de la pandemia, sin embargo puedan ser usados por los trabajadores, particularmente utilizados por los ciudadanos para en algo paliar la situación social y económica que vivimos. Yo creo que sin duda alguna en algo menos de un año que nos queda en la legislatura tenemos que insistir en esos proyectos de ley que bien señala usted, Carlos, que han sido propuestos por varios asambleístas para crear incentivos, para crear apoyos a los ciudadanos en los diferentes ámbitos. Yo creo que el sector productivo lo que básicamente necesita es crédito en condiciones blandas. Hay varios proyectos de ley, por ejemplo, para impedir que la banca siga haciendo cobros indebidos. Usted va a un cajero de su propio banco con su propio dinero y le cuesta, si es que usted, digamos, hace esa gestión, le cuesta absolutamente todo, lo cual alimenta, ya decía Mariano, el lucro de una empresa privada que es un negocio, el sector financiero, pero que no está dando su contribución en este contexto de la pandemia. Entonces, yo creo que la banca pública, particularmente visto que el Banco del Pacífico ya ha anunciado créditos al 5%, creo que el sector de la economía popular y solidaria está comprometida precisamente con los sectores a los cuales representa, a los cuales agrupa, y me parece que el incentivo fundamental es créditos con bajas tasas de interés, con plazos adecuados para poder activar la economía, a más de lo que hemos señalado ya. Yo hago un llamado también a los gobiernos locales que no necesitan la ley humanitaria para crear algunos incentivos. Le puedo comentar que en la provincia de La Suay, 4 de los 15 alcaldías han condonado, es decir, han perdonado el pago de los servicios básicos correspondiente a marzo, abril y mayo, que han sido los meses más críticos para los ciudadanos. Sí se puede hacer. Hay países como El Salvador que condonaron todo el pago de los servicios básicos durante los 3 meses más graves de la pandemia. Es decir, hay que tomar una serie de iniciativas que ayuden a la economía de las personas. Creo que aquí todos hemos señalado qué es lo que ha ocurrido en los hogares de los ecuatorianos, que se han quedado muchos de ellos con 0 ingresos. ¿De qué vive
la señora peluquera que tengo en la esquina de mi cuadra, de que vive el pequeño negocio que ha permanecido cerrado los 3 meses. Es de esa economía de los ecuatorianos de lo cual estamos hablando. Entonces, yo creo, Carlos, que esos son los incentivos fundamentales en el tema de los arriendos también. La ley plantea varios mecanismos para comprender la situación de imposibilidad de pago de los arrendatarios sin afectar también a las familias que viven de esos arriendos, pero encontrando fórmulas y acuerdos que comprendan la magnitud del impacto económico que ha tenido la pandemia. Yo cierro mi intervención señalando que la lucha no termina en lo que ha salido de la ley. Yo creo que hay muchos aspectos que la Asamblea debe seguir tratando y particularmente aquellos macro, que es no continuar pagando la deuda externa, sino invertir esos recursos en la economía interna, repatriar capitales de los paraísos fiscales, hacer que se paguen las deudas de los grandes grupos económicos. Yo creo que el ciudadano común se preguntará qué corona tienen las grandes empresas para no pagar deudas en firme. 1.400 millones, Carlos. Y nosotros como bancada estaremos también presentando otras iniciativas, como digo, en lo que nos queda de la legislatura para luchar hasta la última hora, hasta el último día, en beneficio de los intereses generales de los ecuatorianos y de un mejor país. Muchas gracias, Carlos, a los colegas asambleístas por haberme permitido participar en este espacio. A usted, Dori, muchas gracias por su acompañamiento. Sabemos de su agenda comprometida y agradecemos su presencia. Doris Solís, ella es asambleísta de la provincia de La Suay y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Le damos la palabra a Ana Belén Marín en el mismo sentido que habíamos tocado en el tema de incentivo que hay en esta ley. Bueno, yo me he adelantado a decir varios de los incentivos, sin embargo, todavía quedan algunos más. Y yo, antes de empezar, yo sí quisiera decir que esta ley no resuelve todos los problemas que estamos viviendo, sin duda alguna. Existirán más iniciativas en el proceso y nosotros, dentro del Consejo de Administración Legislativa, haremos nuestro mejor esfuerzo, como siempre lo hacemos, de manera eficiente, dar el tratamiento de manera inmediata cuando ingresan este tipo de normativas que van a activar al país. En esa línea, los incentivos que también considero que están formando parte de esta norma es los créditos productivos. Si bien es cierto, dentro de la banca puede generarse los créditos en distintas líneas, la diferencia es que aquí se hace una especificación que sea mucho más ágil, efectivo, con unas tasas preferenciales, que sean blandos, que sean inmediatos, porque en este momento no se está poniendo solamente a la banca pública, se está incluyendo a todo el sistema financiero, que es también una gran diferencia. Así como la banca ha tenido sus grandes ingresos, sostenibilidad, yo en ese punto miro desde dos aspectos. En el uno, qué bueno que tenga buenas, valga la redundancia, que sean sostenibles, qué bueno que tengan buenos rendimientos, porque ahí está el dinero de nosotros quienes somos los aportantes. Pero también, por otro lado, así como han tenido sus grandes ingresos, lo que no comparto es que, por ejemplo, lo que sucedió, la distribución de los dividendos entre ciertos actores. Entonces, ¿cómo justificas que en plena pandemia se reparten los dividendos cuando eso, lo correcto, tenía que haber sido nuevamente reinvertido para que no entre 3 o 4 o 5 personas se distribuyan los dividendos de los bancos o de las cooperativas, sino que eso se reinvierta para generar justamente créditos mucho más blandos? Como eso no se resolvió y no puede quedar a discreción de cada banco, es que se tiene que incluir en una ley. Es que unos pueden hacerlo y otros no. Unos pueden prorrogar el crédito y otros no. Es que eso es lo que no debemos permitir, que quede a discreción, sino que quede escrito en una norma específica como esta. Pero otro de los incentivos que me encantaría hablar es respecto a la estabilidad laboral en el sector de salud. Esta es una iniciativa también de una asambleísta, de la asambleísta María José Carrión. Ella generó esta iniciativa con mucha fuerza, ha recibido el apoyo de todas las distintas bancadas, y que este es un reconocimiento más allá de entregar un papel.
es generar estabilidad laboral, porque eso es el sacrificio que están haciendo en primera línea los médicos, enfermeras, camilleros, todos los que hacen salud, están trabajando fuertemente en jornadas extendidas que, por supuesto, poniendo inclusive en riesgo su propia vida de que puedan ser contagiados. Conocemos el gran porcentaje de médicos, enfermeras y demás actores de la salud que han sido afectados. Así que de alguna manera, por decirlo así, de alguna manera generar este proceso de estabilidad laboral al sector de salud tiene que ser una compensación y un agradecimiento de la patria a todos ellos quienes han estado en primera línea corriendo en riesgo inclusive su vida y que también han dejado mucho tiempo de ver a los suyos por miedo a contagiarles. Este reconocimiento está aquí en esta norma. Y el siguiente incentivo es que en el tema de entregar los nombramientos a los que concursaron en Maestro 6, no se les entregaba porque básicamente decían que no se tenía presupuesto, que Finanzas no ha entregado el presupuesto y que no se les puede entregar y que existe en el territorio duplicidad de espacio, en el mismo espacio 2 o 3 personas que supuestamente han ganado el concurso. Con esto lo que se hace es exigir al Ministerio de Educación que entregue los nombramientos de los maestros que también han pasado por un concurso previo de mérito y oposición calificados para que puedan llegar a cumplir con este concurso. Pero también les han prorrogado, también les han venido pasando fecha tras fecha y hoy en esta norma se hace ese reconocimiento. Los maestros han hecho un rol fundamental también en esta pandemia. Insisto, en Amazonía y en la Sierra Ecuatoriana, los maestros con sus propios recursos han hecho teletrabajo, con sus propios recursos han enviado los deberes, las tareas a los niños, a los jóvenes, buscando la forma y hemos visto grandes ejemplos de varios maestros que han hecho un esfuerzo extremo para poder llegar a la gente que menos posibilidades tiene, porque no en todos los sectores de nuestra patria hay internet, no en todos los sectores de nuestra patria nuestros ciudadanos tienen acceso al internet, o por lo menos a un celular con tecnología para recibir por un WhatsApp un deber. Esas diferencias son las que también están reconocidas aquí, pero como insisto, esta ley no será suficiente y seguiremos nosotros de manera progresiva generando iniciativas adicionales. Muchas gracias, Ana Belén. Mariano Zambrano Vera, en el mismo sentido de la pregunta, los incentivos en esta ley. Gracias, Carlos. Bueno, creo que ya hemos topado algunos de los temas, creo que lo mencionó Doris, lo mencionó Ana Belén, principalmente el tema de los créditos, sobre todo para el sector productivo, son fundamentales. Dentro de la ley, como lo mencionaba Doris, se plantea de una manera que posiblemente no genere los resultados que se requieren con el tema de que la Junta Monetaria revise el tema de las tasas para que exista una disminución. ¿Por qué? Porque es necesario que después primero, a ver, tenemos que partir de una cosa. Todavía no conocemos hasta cuándo vamos a seguir afectados por la pandemia. O sea, no sabemos hasta cuándo vamos a volver a una normalidad en todo el país. No sabemos cuánto va a ser la afectación económica que va a tener el país y cuándo van a retomarse las actividades y se va a comenzar realmente a recuperar la economía. Entonces, en ese sentido, creo que partiendo de eso, las necesidades que puede tener los sectores, digamos, van a ir variando y tal vez van a ir aumentando. Entonces, creo que en ese sentido, y por otras razones también me sumo a lo que dice Ana Belén, que la ley obviamente se queda corta para las necesidades que pueden existir. Sin embargo, hay ciertos puntos que yo creo que vale la pena recalcar. Por ejemplo, en el tema de créditos, se busca justamente incentivar para que el sector, digamos, financiero brinde créditos blandos a más largo plazo, con tasas de interés que sean más viables. Muchos, digamos, sobre todo los pequeños productores que tal vez no pueden acceder a la banca formal o los bancos grandes y tienen que caer en cooperativas donde tienen tasas de interés sumamente elevadas que realmente no les permite poder crecer, poder seguir invirtiendo. Entonces, partimos de una problemática que no es de ahora, sino viene de antes. Entonces, creo que también esto puede ser un inicio para poder ir reformando ciertos temas. Otro de los puntos que considero importante, que tal vez no se ha topado todavía, que plantea la ley, es
que los consumos que se realicen desde el 2020 hasta el 2022 en lo que tiene que ver con turismo local se puede exonerar del impuesto a la renta. Del impuesto a la renta, sí, efectivamente. Eso es una propuesta justamente que la hizo Carlos Berman, y nosotros en la comisión obviamente la hemos apoyado. Entendemos que, por ejemplo, el sector del turismo va a ser uno de los que más difícilmente se va a reactivar, y es uno de los que más genera trabajo porque genera una gran distribución. Entonces, creemos que, por ejemplo, en lo particular, yo considero que esta es una propuesta que es muy buena, que acogió la comisión, que también ya se aprobó, y que esperamos que realmente ayude a un sector tan importante, porque también tenemos que tener en cuenta algo, que por mucho que puedan existir ciertas normativas, también tenemos que pensar cuál es la realidad, y no necesariamente, por ejemplo, en este caso, una normativa que beneficia considerablemente quiere decir que realmente ese sector se va a reactivar con mucha rapidez. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que decía Doris Solís, es importante que también en los distintos territorios los CATs puedan analizar la posibilidad también de dar impulso a estos sectores que son necesarios para la economía y que son muy vulnerables y que se han visto seriamente afectados. Dentro de otros temas que ya han topado, creo que el tema de los alquileres es fundamental tanto para las familias como también para el sector comercial. Originalmente, en el texto original solo mencionaba la familia, y dentro de la comisión incorporamos también que se considere el sector comercial, y sobre todo también hemos buscado de que no se vean afectadas las familias o las personas que viven de los arriendos. En muchos casos son personas adultos mayores que su única fuente de ingreso es el arriendo. Entonces, eso de ahí también se ha buscado salvaguardar. Otro de los temas que también es importante tener en cuenta es el concordato, que también se busca justamente que producto de la pandemia muchas de las empresas no van a poder cumplir con sus obligaciones, y se está buscando también buscar una medida en la cual a través del diálogo, el consenso y la mediación se pueda llegar a acuerdos para que los proveedores y los deudores puedan mantener una relación y puedan sobre todo sostener la operación y por ende el trabajo. Estos son varios de los temas que considero fundamentales, otros ya los hemos topado. Sin embargo, también me sumo a que si bien esto no es suficiente, en la Asamblea vamos a seguir trabajando en propuestas que puedan generar beneficios al sector, al sector económico, para que pueda haber un mayor desarrollo. En lo particular, yo estoy trabajando en un proyecto de ley que es para dar mayor impulso a las bolsas de valores, que considero que también pueden ser una fuente importante para dar una fuente de financiamiento o dar ayuda al sector productivo, tanto pequeño, mediano como grandes empresas. Y bueno, dentro de esto también estoy planteando otros temas, por ejemplo, que la emisión de bonos se haga exclusivamente a través de la bolsa de valores, para que haya una mayor transparencia y que no tengamos, no pasemos por lo que estamos viviendo hoy en día, que realmente nos vamos enterando a cuentagotas de lo que está sucediendo, cuando con ciertos recursos que podrían haber servido para mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, esos son algunas de las iniciativas. Hay muchos otros colegas que tienen otras iniciativas. En la Comisión de Desarrollo Económico justamente estamos tratando, por ejemplo, la ley de turismo, estamos tratando la ley de economía circular, estamos tratando reformas a la ley de compañías. Entonces estamos buscando también otras herramientas que puedan servir para el desarrollo del sector productivo y para poder buscar de una u otra manera como país salir adelante. Bien, muy bien, asambleísta Carlos Berman, ya llegando en la recta final, también su apreciación. Bueno, nosotros planteamos varias propuestas dentro de los incentivos productivos, ya lo ha comentado Mariano. Uno de los sectores más golpeados es el sector turístico, por eso nosotros hicimos una propuesta que durante los años 2020, 2021 y 2022
sea considerado el gasto de turismo deducible del pago del impuesto a la renta para reactivar la economía. Se menciona que por lo menos de 2 a 3 años va a necesitar el sector turístico del Ecuador poderse reactivar. Por lo tanto, era inmerso plantear esto. Ya se lo he dicho, el tema del desahucio, también planteamos que además de ser el tema de vivienda, también se incorpora el tema comercial. Mire, nosotros planteamos y hemos dicho, nosotros no tenemos nada con el sector financiero privado. Es más, en el caso particular, hace más de 40 años empezamos a ser deudor ya del sector privado ecuatoriano y toda nuestra existencia hemos honrado las deudas e inclusive con toda la banca pública, la banca privada cerrada. Nosotros planteamos que tenía que haber una excepción, el calificar al sistema financiero privado con el público, es decir, no tenía que tener los mismos niveles de provisión el sector de la banca pública y del privado. ¿Por qué? Porque la banca pública no tiene fines de lucro, lo que sí lo tiene la banca privada, legítimamente, desde luego, porque es un negocio lícito. Por eso nosotros planteamos, y estamos conscientes, conocemos de la materia también, que no podía fijarse los intereses a través de una ley, pero sí exigíamos que el Estado ecuatoriano inyecte recursos a la banca pública, porque ya que la Junta de Control en materia política y económica en el país no asumía ese rol, como lo han hecho en diferentes países, y hacíamos nosotros un ejemplo, la banca privada en Argentina resolvió prestar al 50% la tasa de interés para capital de trabajo. ¿Qué significa esto? Para que los empleadores puedan pagar el rol de pago y poder tener también recursos para seguir operando las empresas, con el simple hecho de presentar el rol que han pagado, tenían el 50% de la tasa de interés. Eso era contribuir al desarrollo del país. Nosotros planteamos por eso, y lo hemos dicho, que los recursos se los canalicen. Hoy el Ecuador, lo ha señalado también aquí los compañeros asambleístas, y es verdad, es digno de destacar, que se han entregado recursos para canalizarlos a través del Banco del Pacífico al 5%, con 6 meses de gracia a 36 meses plazo. Esa es una gran opción. Pero mire, hoy en día, casi como todos los actores de la cadena en materia de salud, son los primeros héroes que han contribuido a estabilizar, a salvar miles de vidas. El sector agropecuario también ha contribuido. Y usted, Ana Belén, lo conoce, Mariano lo sabe en la saciedad. El sector agropecuario también ha estado en primera línea. En el Ecuador no hubo escasez porque el sector agrícola de manera particular y el sector ganadero contribuyó también a mantener. Hoy más que nunca hay que ver las miradas hacia el sector agropecuario, hay que inyectar recursos. Nosotros le hemos planteado más de una vez, como miembro de la comisión, al ministro de Finanzas, que de paso es el presidente de la Junta, que creen líneas de crédito. ¿Cómo puede ser? Para el gran sector agropecuario le prestan al 8.95 y al micro y al pequeño le prestan al 21%. Imposible con esos créditos si no cambiamos el tema. Por eso nosotros hablábamos de inyectar recursos a la banca pública para que se concentre crédito al 4, al 5, dependiendo los costos que se canaliza hoy en día, que los organismos multilaterales, sea Banco Mundial, FMI, que tanto dice quieren apoyar al Ecuador, que lo demuestren inyectando recursos. Pero mire, el desglose, el gobierno habla que hay 1.140 millones de dólares para reactivar la economía. 500 millones se van a canalizar a través del Banco del Pacífico, con el crédito al 5%, con el plazo que determiné. 250 millones se van a canalizar a través de la Corporación Financiera Nacional, con recursos del Banco Mundial. Se habla que 90 millones se van a canalizar a través de la CONAFIT, también con el mismo 5% de la tasa de interés. Y 300 millones se van a canalizar en 2 bancos privados del Ecuador. Y el Ban Ecuador no hay recursos. Ojalá que el Estado ecuatoriano inyecte recursos económicos para que Ban Ecuador, que es de paso el banco más grande del Ecuador, con mayor presencia en todo el Ecuador, mayor cantidad de oficinas, y como le hemos dicho, no tiene fines de lucro, se pueda reactivar la economía y especialmente de lo que usted mismo lo dijo, Ana Belén, el ciudadano de pie, ese ciudadano emprendedor que vive del día a día, que tiene su propio negocio,
que es más de 5 millones de ecuatorianos, por los cuales nos deberíamos preocupar con mayor interés. Y no es que no nos preocupemos del mediano o del grande, sino por su infraestructura patrimonial. Es más fácil acceder a créditos a través del sistema financiero nacional. Por eso nosotros habíamos hecho planteamientos, por eso hablábamos de la reducción de las tasas, de las tarifas eléctricas, para reactivar la economía del país. Miren, el Ecuador, tomando ejemplo, nuestros dos países vecinos, Colombia y Perú, no somos competitivos. ¿Por qué? Por el costo que tenemos de la electricidad. El Ecuador genera más del 90% en energía hidroeléctrica. Tenemos que bajar los costos de producción para hacernos más competitivos, para seguir manteniendo fuentes de empleo y trabajo. Para el sector agropecuario, la mejor hora para regar es en la noche. Es la mejor hora. Al sector camaronero, hoy día que el Ecuador es el primer país productor de camarón en el mundo, la mejor hora para bombear las piscinas es en hora de la noche. El sector florícola, la mejor hora para regar es en hora de la noche. Por eso nosotros estamos en esa línea, pero muchas de ellas no fueron tomadas en cuenta. Respetuoso del tema, esas son las, entre otras, las propuestas que habíamos hecho como incentivo al sector productivo, al sector ciudadano. 9:40, asambleísta. Así es, 9:40 de la mañana, hemos pasado 10 minutos. Bueno, las palabras finales, Ana Belén Marín, gracias por acompañarnos. Ana Belén es asambleísta de la provincia de Cotopaxi, ella es primer vocal del Consejo de Administración Legislativa, el máximo organismo de la Asamblea Nacional. Además es miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que tiene a cargo otra ley económica urgente. Muchas gracias por habernos acompañado en esta permanente agenda territorial, en esta permanente rendición de cuentas. Que hacemos es informar, esa cercanía que mantenemos con nuestros conciudadanos, que la hemos mantenido a lo largo de 278 semanas consecutivas como una permanente forma de mantener ese contacto. Gracias por acompañarnos y sus palabras finales en su programa Contigo Siempre. Gracias, estimado Carlos, Néstor. Para mí ha sido un gusto poder acompañarles, como siempre, también haciendo agenda en territorio, informando a la ciudadanía. Esa es nuestra responsabilidad, mantenerles informados y sobre todo argumentar y dar el razonamiento de las normas que se van aprobando en la Asamblea Nacional y que van en beneficio de la población. Que todavía tenemos un largo trajinar, por supuesto que sí, el tiempo que nos quede y el tiempo que hemos avanzado. Estos 3 años ha sido una asamblea que ha generado muchos frutos para el país y en lo que queda del tiempo no va a ser la excepción. No quiero dejar de ratificar mi cariño profundo a toda la provincia de Manabí, enviar un saludo cariñoso, un abrazo a todos quienes nos han estado escuchando en este momento, principalmente mis amigos de Pedernales, de Puerto Viejo, de Manta, Jipijapa, enviarles un abrazo de siempre y espero pronto vernos. Gracias, Carlos, gracias a todos, gracias, Mariano. Buen día. Muchas gracias. Gracias a usted. Venga, asambleísta, le esperamos en Manabí. Ingeniero Mariano Zambrano. Muchas gracias. Justo me quitó las palabras, le iba a decir que está cordialmente invitada, ya estamos casi la mayor parte de las ciudades en amarillo, así que ya puede venir y con mucho gusto comerse un buen ceviche acá en Manabí. Yo quiero agradecerte, Carlos, por la invitación, felicitarte porque esta iniciativa que vienes realizando durante ya varios años, sin duda es importantísimo para poder dar conocimiento a la ciudadanía acerca del trabajo legislativo que en muchos casos primero no se lo conoce y en algunos otros casos tampoco se está bien informado acerca de lo que está realizando la Asamblea Nacional. Inclusive hay muchas leyes que brindan beneficios a la ciudadanía, pero que lamentablemente por desinformación no se pueden hacer uso completo de sus beneficios. Entonces creo que es importante lo que usted está realizando. Quiero también enviar un fuerte abrazo, un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están escuchando. Y también aprovecho la oportunidad para desearles a todas las familias un feliz Día del Padre. Yo sé que tal vez mañana va a ser un Día del Padre, uno de los más duros que tal vez hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, siempre pues la unión familiar es importante y de seguro pues
con las buenas intenciones y el buen trabajo que realizan en su mayoría las autoridades, pues esperamos poder brindar mejores para la ciudadanía y para el país. Nuevamente te agradezco, Carlos, a Ana Belén, a Doris, que no está, pero también a todos un fuerte abrazo, a ti, Néstor, y a todas las personas que también se encuentran presentes, deseándoles lo mejor, y espero que más adelante pues tengamos la oportunidad de estar nuevamente aquí en el programa y seguir aportando para dar conocimiento a la ciudadanía acerca del trabajo legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariano, a Ana Belén y a Doris. Gracias por acompañarnos en este su programa Contigo Siempre, edición 278, y sumarnos también a el día de mañana que todos los padres del mundo celebren, y de manera especial los manavitas y los ecuatorianos, un buen día en familia, que es realmente la fecha, así lo es, no sin antes agradecerle la presencia de ustedes en este su programa Contigo Siempre, edición 278, y si Dios lo permite, el próximo sábado llevaremos a cabo nuestro programa 279 con temas de interés de todo el país. Bien, muy bien. Cerramos entonces este programa a través de la red de medios aliados al desarrollo de Manabí y La Patria. Y nos quedamos unos minutos más con usted, asambleísta Carlos Berman, a través de contigosiempreradio.com y sus plataformas en las redes sociales para hablar de lo que ha sido la agenda cumplida de la semana. Sí, así es, pero sobre todas las cosas también destacar que este es un programa totalmente inclusivo. Por eso, semana a semana, nuestro amigo y compañero Clever Tallo también está colaborando con nuestro programa, como lo hacen el resto de medios aliados al desarrollo de Manabí y La Patria. Efectivamente, la tarea legislativa esta semana tuvimos, como siempre, el día lunes, informe a través de los medios de comunicación, en este caso con Radio La Voz 1570, de nuestro programa acostumbrado, que de informe también de trabajo de la semana. El día martes tuvimos muy temprano, en horas de la mañana, también en Radio Marejada de la ciudad de Manta. Posteriormente tuvimos sesión de pleno de la Asamblea, donde tratamos varios temas inherentes al quehacer y proyectos de ley que venían también debatiéndose para necesidad del país. Hay que destacar que en esta emergencia ya hemos aprobado, con la ley que fue aprobada el día jueves, 7 leyes en esta pandemia. Así creo que somos uno de los parlamentos ecuatorianos y mundial de mayor producción. Hemos ya mantenido alrededor de 250 sesiones de comisiones y seguimos en esa misma tónica. El día viernes tuvimos comisión de soberanía alimentaria y desarrollo agropecuario y pesca, para conocer varios proyectos de ley y el cronograma también de trabajo de una ley que es definitiva e importante para el sector agropecuario, que es la ley de fomento al desarrollo agropecuario, que le vamos a empezar a cambiar la denominación para insertar lo mismo en la dinámica del mundo en materia de agropecuaria. El día jueves nuevamente tuvimos pleno donde aprobamos la ley de apoyo humanitario, que es una demostración de compromiso de la Asamblea Nacional. Y volvemos a ratificar. Nosotros, en segundo debate, votamos en contra de estos 2 proyectos de ley en materia económica urgente, porque lo mencionamos. Era nociva, lesiva a los intereses del trabajador ecuatoriano. No había ninguna actividad, más aún las propuestas nuestras tampoco fueron acogidas en su totalidad. Y siendo coherente, cuando vino el veto, analizamos y creíamos que era mejor apoyar como fue aprobada por la Asamblea, porque el veto era mucho mayor afectación al sector laboral. Por eso aprobamos una parte de la ley. Insistimos en la propuesta original de la Asamblea y por eso, reitero, logramos 116 votos. En el resto que había que allanarse al veto del Ejecutivo, nosotros votamos en contra porque no creíamos que era lo del momento en beneficio del pueblo ecuatoriano. El día viernes tuvimos reunión de trabajo con el CONADIS, de la cual somos miembros, el Consejo Nacional de Discapacidad, en representación de la Asamblea Nacional, para tratar algunos temas importantes como es
en materia electoral, la ratificación de los derechos del sector de las personas con ciertas discapacidades que tienen que mantener, como hay inclusive una resolución de la Corte Constitucional, mantener el trabajo, aun cuando haya la supresión de partidas, se mantiene la estabilidad laboral de las personas con discapacidad, es un tema. Y hoy día estamos llevando a cabo nuestro programa Contigo Siempre, edición 278. Ciudadanos, Néstor. A ver, sí, un programa interesante, el 278, con la participación de la ingeniera Ana Belén Marín Aguirre, primera vocal del CAL, asambleísta por la provincia de Cotopaxi, la magíster Doris Solís Carrión, asambleísta por la provincia de La Suay, y el ingeniero Mariano Zambrano Vera, asambleísta por la provincia de Manabí, a quienes agradecemos. Y en un resumen informativo, básicamente, 2 o 3 ideas fundamentales. Si bien es cierto, el proyecto de ley como tal sufrió grandes modificaciones, y utilizamos la palabra sufrió por la misma ejecución de la materia de la práctica legislativa, se sometió a grandes observaciones y grandes modificaciones en el tratamiento de la Asamblea Nacional, lo cual implica o refleja un trabajo de una institución que en el contexto de la coyuntura también ha sido bastante afectada en su imagen pública. Asamblea de Calor. Indudablemente, y lo hemos dicho, recordemos que todos los parlamentos del mundo convergen todas las fuerzas políticas que hay en un país. Indudablemente, en ese mismo sentido, siempre seremos el centro principal, porque es la principal función del Estado, por lo menos en este Estado ecuatoriano que tiene un régimen presidencialista. Efectivamente, la Asamblea ha contribuido, ha desarrollado, fuimos uno de los primeros parlamentos en el mundo que se puso en actividad y seguimos trabajando, ya tenemos trabajo para esta semana. Como decía, vamos a empezar ya el trabajo legislativo desde la comisión y tendremos plenos. Ya está planteado el próximo martes. Una cosa importante, nosotros planteamos como reforma, y lo volvemos a ratificar en esta ley económica urgente, que se mantengan los mismos valores que pagamos en marzo, abril, mayo y junio del año 2019, ahora el 2020, y con eso hubiéramos solucionado. Hemos enviado también una comunicación al CONELEC para que mantengan las mismas tarifas. Eso es una acción que ellos pueden regular a través de la tarifa. Está invitado, entendemos, el próximo martes el ministro de Energía para recabar esa información, que es un planteamiento que es el sentir de los ciudadanos. Están pidiendo reliquidación y eso va a conllevar algún tiempo. Por lo tanto, creo que es oportuno poder plantear eso. Y decía que ya tenemos agenda para el día martes y entendemos que en el transcurso de la semana vamos a seguir debatiendo varios cuerpos de ley en beneficio de la razón de nuestra existencia, que es los ciudadanos de toda la provincia y del país. Nos vamos. Una semana más cumplida con este programa asambleísta. Así que muchas gracias y con siempre nuestro mensaje final. Primero, reafirmar que el día de mañana pase un buen día a todos los padres manavitas ecuatorianos del mundo entero que disfruten al interior de su distinguida y digna familia. Y segundo, que siga Dios irradiando y bendiciones a todos los hogares y familias manavitas y ecuatorianos. Y como siempre nuestra característica, por favor, cuando salgamos de casa, usemos la mascarilla como una forma de protegernos nosotros y proteger a nuestros semejantes. Tener esos mínimos cuidados, lavarse las manos con agua, jabón o con algún gel o alguna solución que permita precautelar los intereses. Y cuando regresemos de nuestras actividades al ingreso a nuestra casa, también tener esos cuidados de dejar la vestimenta fuera de ellos. Como siempre, un agradecimiento fraterno a toda la red de medios aliados al desarrollo del país, de seguirnos apoyando, de seguirnos con esa contribución cívica y democrática para seguir informando a toda la ciudadanía de nuestra provincia, del país y del mundo entero. Bien, nos vamos entonces. Regresaremos el próximo sábado con información, con análisis, entrevistas, rendición de cuentas y activación de espacios de participación ciudadana a través de Contigo Siempre. Estudios Centrales, hasta la próxima semana. Feliz Día del Padre. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.